Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a darles otro aporte. Este aporte está ligado a lo que es la herramienta de desarrollo Visual Studio y lo que es también SQL Server. En esta ocasión quiero mostrarles cómo ustedes pueden realizar búsquedas dinámicas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué me refiero yo con lo que es una búsqueda dinámica? Bueno, es algo similar a lo que hace iTunes cuando en este textbox que tenemos aquí en la parte de arriba vamos tecleando. Vamos viendo en tiempo real cómo se va haciendo un filtro de las canciones que cumplen con lo que yo voy escribiendo. Por ejemplo, Art Supply. Y a la medida que yo voy borrando o voy agregando texto, se va haciendo un filtro. Entonces eso es lo que quiero mostrarles cómo ustedes pueden realizar en lo que es Visual Basic y SQL Server. Entonces, aquí tengo en mi Visual Studio un formulario, el cual tiene un campo denominado TXTID y un data grid view denominado DGV clientes. Entonces vamos a hacer esa búsqueda. Primeramente voy a también enseñarles que tengo una base de datos denominada tutorial, la cual tiene una tabla denominada clientes, la cual tiene los siguientes campos. Tiene el campo ID cliente, que lo puse como varchar, el campo nombre, que es de tipo varchar, el campo apellidos, que es de tipo varchar, y el campo fecha de nacimiento, que es de tipo date. En mi base de datos tengo los siguientes registros, como una forma de mostrarles justamente el filtro. Entonces vamos a irnos ahora a programar cómo podemos visualizar y hacer las búsquedas en nuestra base de datos. Entonces vamos a darle clic derecho en nuestro proyecto, vamos a irnos acá donde dice agregar, vamos a agregar una nueva clase y a esa clase vamos a ponerle el nombre de base de datos. Vamos a agregar la clase y vamos a hacer dos importaciones. La primera va a ser el system.data.sql y la segunda va a ser el system.data.sql client. Ambas importaciones nos van a permitir trabajar con unas variables SQL Connection, SQL Data Reader, Data Table, que son las que vamos a utilizar en ese momento. Primeramente vamos a crear una variable denominada CN que va a ser de tipo SQL Connection, que es la que nos va a permitir realizar la conexión a nuestra base de datos. La segunda que vamos a utilizar, le vamos a poner el nombre de adaptador y va a ser de tipo SQL Data Adapter. Y la tercera la vamos a denominar DT y va a ser de tipo Data Table. Veamos que aquí simplemente estamos instanciando las variables, todavía no las estamos creando, las vamos a crear en nuestros procedimientos. Entonces primeramente vamos a hacer un procedimiento que nos conecte a nuestra base de datos. Lo vamos a trabajar a través de un constructor. Entonces vamos a poner sub, new, vamos a hacer un try catch y bueno, vamos a poner el nombre de nuestra variable SQL Connection es igual a new SQL Connection. Luego vamos a poner dos comillas dobles y acá adentro vamos a colocar nuestra cadena de conexión. Entonces para poder obtener nuestra cadena de conexión vamos a tocar las teclas Control Alt y la letra S. Vamos a irnos acá donde dice conectar con bases de datos. En caso que les aparezca un formulario como este, van a darle acá donde dice cambiar, van a seleccionar Microsoft SQL Server. Acá en el nombre del servidor van a poner su nombre de su servidor o un punto y van a buscar la base de datos a la que van a utilizar. En mi caso es tutorial. Vamos a darle acá donde dice probar conexión y luego en aceptar. Vemos que aquí nos aparece justamente nuestra base de datos tutorial. Y bueno, de nuestra base de datos tutorial la vamos a presionar y vamos a extraer nuestra cadena de conexión. Vamos a pegar nuestra cadena de conexión en esta parte y luego vamos a poner cn.open para que abra pues nuestra conexión. Vamos a poner un mensaje, un messagebox.show, indicándonos que hay un error en la conexión y le vamos a concatenar el ex.toString para que nos diga la razón por la cual no se pudo conectar en caso de que suceda algún error. Lo hago a través del constructor para ahorrar código en nuestra programación, para que cada vez que hagamos una instancia de la clase base de datos podamos acceder al constructor y el constructor nos va a conectar a nuestra base de datos. Bueno, ahora vamos a hacer un procedimiento que nos llene nuestra data grid view con todos los registros. Entonces vamos a poner a este procedimiento, le vamos a llamar llenar grilla y vamos a ocupar un parámetro. Este parámetro va a ser un data grid view, entonces vamos a poner byval dgv as data grid view. Este procedimiento lo hago de esa forma para poder utilizar el llenar grilla en cualquier otro formulario y que este no dependa de un solo data grid view.
al indicar que aquí estoy pasando un data grid view como parámetro, yo solamente llamaré el procedimiento llamar grilla y dentro de los paréntesis voy a colocar el nombre de mi data grid view y ya con eso pues se va a llenar con la información de nuestra consulta. Vamos a proceder a hacer un try catch y vamos a poner un adaptador, que es la variable que hemos utilizado, nuestro SQL Data Adapter, y vamos a decir que nuestro adaptador es un new SQL Data Adapter, y acá adentro vamos a realizar la consulta que queremos visualizar, que sería select asterisco para indicar que son todos los campos de la tabla cliente, que era el nombre de nuestra tabla. Luego ponemos una coma y ponemos el nombre de nuestra variable SQL Connection, que en nuestro caso es CN. Luego vamos a poner dt, que es el nombre de nuestro data table, y vamos a decir que lo vamos a crear. Eso igual a un new data table. Luego de esto vamos a decir que el adaptador va a llenar nuestro data table. O sea, la información que capturó nuestro adaptador con la consulta se la va a enviar a nuestro data table, y nuestro data table va a llenar nuestro data source del data grid view. Entonces vamos a poner dgv, que es el nombre del parámetro del data grid view que hemos colocado, punto data source es igual a dt, que es el nombre de nuestro data table. Entonces acá, en caso que suceda algún error, vamos a colocar un mensaje que diga error al llenar la grilla, y le vamos a concatenar x.toString para que nos diga la razón por la cual no se pudo llenar la grilla. Entonces vamos a probar este procedimiento, vamos a irnos acá al formulario, vamos a darle doble clic y a nivel de clase vamos a crear nuestra instancia. Vamos a poner dim obj, que es un objeto de nuestra clase, podemos ponerle cualquier nombre, as new base de datos. Lo que estamos aquí haciendo es una instancia de nuestra clase de base de datos para poder acceder a los métodos que hay dentro de nuestra clase, que en este caso pues sería el de llenar grilla. Cada vez que creamos un objeto, como lo estamos haciendo aquí, de nuestra clase base de datos, se está llamando el constructor de nuestra clase base de datos, y el constructor lo que hace es conectarse a nuestra base de datos, y por ende pues ya podríamos acceder a los métodos y conectarnos a nuestra base. Entonces queremos que apenas cargue la aplicación se carguen todos los registros de nuestra base de datos. Entonces vamos a trabajar en nuestro form load, vamos a poner el nombre de nuestro objeto, que es obj, y vamos a poner llenar grilla. Y aquí adentro nos está pidiendo un data grid view, entonces sería el nombre de nuestro data grid view donde queremos visualizar esa consulta. Entonces sería dgv clientes. Ya podemos ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que tenemos todos los registros en nuestro data grid view. Entonces, en caso ya que queramos realizarle el filtro, que es justamente el objetivo principal de este video tutorial, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo procedimiento que se llame consulta dinámica. Este método va a recibir dos parámetros. El primero que va a recibir va a ser la identificación. Igual, esto es simplemente un parámetro, no tiene que llamarse ID, puede llamarse de cualquier forma, pero lo que estoy indicando es que va a recibir un string para poder realizar nuestro filtro. Y también va a recibir un dgv, que es lo que yo le voy a poner, que va a ser de tipo data grid view. Aquí estoy diciendo que este procedimiento va a recibir dos cosas, un string, que es justamente lo que yo quiero buscar en mi base de datos, y una tabla, que es donde quiero visualizar esa información. Luego procedo a hacer un try catch y vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a igual a llamar a nuestro adaptador, vamos a decir que es un nuevo SQL Data Adapter y vamos a hacer la consulta. Select todo de nuestra tabla cliente, where ID cliente, que es el nombre de nuestro campo principal, ID cliente, y vamos a poner la palabra clave light. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner dos comillas simples, dentro de las comillas simples vamos a poner dos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a poner lo siguiente, vamos a dar un espacio, vamos a agregar un ampersand, vamos a poner un espacio y vamos a agregar otro ampersand. Luego le damos otro espacio y ya estaríamos listos. Acá, después de la última comilla doble, vamos a poner una coma y vamos a colocar el nombre de nuestra variable SQL Connection. Y acá adentro vamos a colocar el nombre de nuestra variable que vamos a utilizar como filtro, que en nuestro caso se llama ID. Entonces ID es la que nos va a servir justamente para realizar nuestro filtro. Hasta el momento todavía no lo va a hacer de forma dinámica. Lo que tenemos que hacer para que lo haga de forma dinámica es lo siguiente. Vamos a agregar acá un más, dos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a poner el símbolo de porcentaje. Lo que estamos diciendo aquí es que él va a consultar a nuestra tabla cliente y va a hacer el filtro por medio de la identificación.
cuando la palabra que se está tecleando empiece, esto es justamente la función de que empiece. Si empieza con lo que está en el texto, él va a ir mostrando esa información. O sea, que por ejemplo, aquí tengo esos registros. Si yo digito en mi textbox 1, él me va a mostrar todos los registros porque todos empiezan con 1. Si yo pongo después 1, 2, solo me va a aparecer estos registros que están acá abajo, porque son los que empiezan con 1, 2. Si yo pongo 1, 2, 3, solo me van a aparecer los que están acá. Eso es justamente la función de light y agregándole el símbolo de porcentaje después del parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar nuestro procedimiento. Vamos a darle doble clic a nuestro textbox para entrar al evento TextChain, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el nombre de nuestro objeto, que es obj. Vamos a llamar al procedimiento consulta dinámica. Abro un paréntesis y vea que nos está pidiendo la identificación, que es justamente este primer parámetro. La identificación es el dato que queremos hacer el filtro. Entonces queremos hacer el filtro por medio de la identificación. Vamos entonces a hacer txtid, que es el nombre de nuestro textbox.text. Entonces cada vez que nosotros tecleemos se va a activar el evento TextChain. El evento TextChain va a capturar el texto que está en el textbox y va a ir a consultar a la base de datos qué registros empiezan con el texto que está en nuestro textbox. Luego ponemos una coma y vamos a indicar el nombre del data grid view donde vamos a visualizar la información, que se llama DGV clientes. Y bueno, vamos a hacer la consulta a ver si funciona. Voy a tocar un 1 y me aparecen todos los registros. Toco 2, me aparecen que hay un error. Vamos a ver, hay un error momentáneamente. Vamos a visualizar el error rápidamente. Bueno, muy importante, no sigue llenando la información. Acá simplemente sería crear nuestra tabla. Luego vamos a usar nuestro adaptador y vamos a llenar nuestra tabla con la información de procedente de nuestro adaptador, y luego vamos a hacer dgv.dataSource es igual a dt. Entonces primeramente aquí lo que vamos a hacer es cargar la consulta y llenar nuestro adaptador. Luego creamos nuestro data table. Luego llenamos nuestro data table con la información procedente de nuestro adaptador con la propiedad .fill. Y luego utilizamos el DGV, que es el nombre de nuestro parámetro data grid view, y le aplicamos nuestro data source y le asignamos nuestra DT. En caso de que algo suceda, vamos a poner un mensaje indicando que no se pudo realizar la consulta dinámica en la grilla. Entonces vamos a realizar el procedimiento a ver si funciona. Presionamos un 1 y todos aparecen porque todos empiezan con 1. Presionamos 2 y ahora solo me van a aparecer los que tienen 1 y 2. Presiono 3, solo los que aparecen con 1, 2 y 3, 4 y así sucesivamente. En el caso que yo borre, vemos que también van a ir apareciendo todos los que cumplan con este. Por ejemplo, no hay ninguno que empiece con el registro 1, 3. Entonces yo borro el 3 y solo me pongo los que aparecen con 1. En caso de que yo quiera justamente simplemente verificar de que lo que yo he digitado aquí, por ejemplo, que yo toque 2 y 3 y me aparezcan los registros que tienen dentro de su identificación 1 y 3, o que yo toque, por ejemplo, 1 y 4 y me aparezcan los registros que tienen 4 y 5 y me aparezcan los registros que tienen 4 y 5, o 3 y 4 y me aparezcan los registros que tienen 3 y 4, lo que yo tengo que hacer simplemente es que en nuestra consulta, que está justamente en nuestra base de datos, acá, vea que aquí estamos haciéndolo después de la identificación. Tendríamos que también agregarlo antes de la identificación. Entonces lo que haríamos simplemente es lo siguiente. Después de nuestro ampersand, agregamos dos signos de comillas dobles y agregamos un porcentaje, símbolo de porcentaje, y agregamos un más, para que quede de esta forma. Entonces vemos que va a tener el símbolo de porcentaje tanto antes del parámetro como después del parámetro. Lo que estaríamos diciendo aquí es que todo término que contenga lo que está en el textbox va a aparecer. ¿Qué quiere decir con eso? Que por ejemplo, quiero visualizar aquellos registros que en sus identificaciones tienen los números 2 y 3, por ejemplo. Entonces pongo 2 y 3 y vemos que aparecen aquellos registros que tienen 2 y 3. Si quisiera visualizar aquellos registros que tienen 3 y 4, por ejemplo, toco 3 y 4 y me van a aparecer aquellos registros que tienen 3 y 4. Si los borro, pues van a ir de nuevo haciéndose el filtro. Entonces esa es la forma de poder realizar consultas dinámicas en una aplicación .NET utilizando una base de datos SQL Server.
Ahí, bueno, mis disculpas por el errorcillo que tuve aquí en la parte de la consulta, pero me concentré tanto en la consulta que estaba realizando que completamente me desconecté del resto de código, que vemos que es bastante sencillo. Entonces, esto es todo por hoy y bueno, en la descripción del video dejaré el código para que ustedes puedan implementarlo en sus proyectos. Muchas gracias.